Buenas noches. El día de hoy, pues nosotros vamos a ver ya una temática diferente. Hemos estado con todo el proceso de investigación, pero dentro de el año que ustedes cursan, también se ve parte de lo que tiene que ver con administración. Nosotros habíamos visto primerito encuestas, ¿no es cierto? Encuestas, luego tabla de frecuencias, luego gráficos estadísticos. Todo esto es con la finalidad de realizar una investigación de mercado, ¿no es cierto? Al final nosotros tenemos que hacer un informe de conclusiones y es precisamente estas herramientas las que nos permiten a nosotros poder realizar este, este informe o informe de conclusiones que tenía una estructura que ustedes ya lo detallaron también en la actividad anterior, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes ya lo hemos visto. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con, netamente con los principios administrativos, con los principios administrativos, que tiene que ver con la gestión empresarial. Dentro de un negocio, dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento. Es tan importante que nosotros conozcamos eh, y comprendamos también la evolución del pensamiento administrativo, la importancia de la administración y el administrador y sus funciones básicas en los procesos empresariales. Entonces, de eso vamos a ver prácticamente en esta clase. Esperemos que el tiempo pues no nos juegue en contra y vamos a dar inicio nuevamente, ¿sí? Por favor, necesito un material que ustedes dispongan en este momento para que escriban unas preguntitas que vamos a desarrollar mientras vemos un video, ¿sí? Vamos a observar un video, pero antes ustedes van a anotar unas preguntitas que ustedes van a responder y eso va a ser participación en clase, ¿sí? Para el tema de sus actividades, que si tienen alguna preguntita mal por ahí en las actividades que van a tener que realizar esta semana, pues ya tengan como que más claro, ¿sí? Entonces, por favor, les espero, busquen la hojita, ¿sí? Material, recursos, una hojita y un esferito para que puedan apuntar. ¿Ya? Listos. A ver, por favor, la primera pregunta. Etimológicamente, ¿qué significa la administración? Etimológicamente, ¿qué significa la administración? La siguiente pregunta es, según Robbins, la administración es la coordinación, según Robbins, la administración es la coordinación de actividades que deben realizarse de forma, dos puntos. Repite la pregunta, por favor, licenciada. Ya. Según Robbins, la administración es la coordinación de actividades que deben realizarse de forma, dos puntos. Cuando veamos el video, vamos a poder contestar. Licenciada, por favor, puede repetir otra vez esta. Según Robbins, la administración es la coordinación de actividades que deben realizarse de forma,
Ya, listo. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 elementos del proceso administrativo? Licen, se le escucha entrecortado, por favor, puede repetir. ¿Cuáles son los 4 elementos del proceso administrativo? Listen, buenas noches. Disculpe, recién acabo de ingresar. ¿Para qué son las preguntas que estaba diciendo? Vamos a hacer una actividad en clase, vamos a ver un video, van a responder estas preguntas y van a tener un puntito extra para la actividad de esta semana. Si es que pronto les va un poquito mal allí, vamos a hacer una actividad en clases. Gracias, dicen. Ya, entonces, la pregunta que dije en este momento, anotando con un papelito y un lápiz, ¿cuáles son los 4 elementos del proceso administrativo? Ya, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué fases del proceso administrativo intervienen en en la etapa mecánica? ¿Qué fases del proceso administrativo interviene en la etapa mecánica? Como dijo licenciada, ¿qué fases? Del proceso administrativo interviene en la etapa mecánica. Interviene en la etapa mecánica. En la etapa mecánica. ¿Qué fases del proceso administrativo intervienen en la etapa mecánica? Siguiente pregunta. ¿En qué deberá basarse la planeación? ¿En qué deberá basarse la planeación? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la Licenciada, aún no acabo de la que dijo de ahorita y ya pasó el otro. ¿Cómo? ¿En qué deberá basarse? La planeación? Es que vamos a perder mucho tiempo. La última pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la organización? ¿Cuál es el objetivo principal de la organización? Y la última, ¿qué se compara en la fase del control? ¿Qué se compara en la fase del control? ¿Qué se compara, perdón? ¿Qué se compara en la fase del control? Listo. Ahora sí, vamos a ver el video, por favor. Todos vamos a prestar atención para que ustedes puedan responder las preguntas. Hola académicos, en este video hablaremos de las etapas y fases del proceso administrativo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Empecemos. Primero definiremos el concepto de administración. Etimológicamente la palabra administración viene del latín ad, que significa hacia, dirección o tendencia.
y minister, que significa subordinación u obediencia. Podríamos decir entonces que etimológicamente la palabra administración significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Algunos autores, como Hidalberto Chiavenato, definen la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Otros autores, como Robbins y Coulter, se refieren a la administración como la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Entre otros, como Heath, Black y Porter, definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para desarrollar a cabo las tareas de un entorno organizacional. A partir de estos conceptos nace el proceso administrativo, con elementos de la función de administración que Fayol definiera en su tiempo como prever, organizar, comandar, coordinar y controlar. Dentro de esta línea propuesta por Fayol, los autores clásicos y neoclásicos adoptan el proceso administrativo como núcleo de su teoría, con sus 4 elementos: planificar, organizar, dirigir y controlar. Algunos de los autores que estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en 3, 4, 5 o 6 etapas, pero solo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división de 4 fases es la más aceptada universalmente: planeación, organización, dirección y control. Al día de hoy encontramos una gran diversidad de conceptos que definen al proceso administrativo, debido a diversos criterios que aplican los autores de la administración. Podemos definir al proceso administrativo como el proceso que se desarrolla en una organización dirigida al logro y la materialización de los objetivos planteados a través de la relación de las etapas de dicho proceso. El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen para alcanzar un fin. Esas actividades se dan en 2 etapas. Una primera llamada mecánica, que involucra las fases de planificación y organización. Y la segunda etapa, más dinámica, que comprende las fases de dirección y control. La parte mecánica es la parte teórica o estructural que le permite establecer lo que debe hacerse en una organización considerando el futuro. Está constituido por los elementos del proceso administrativo, como ya hemos indicado: planeación y organización. La etapa dinámica se refiere a cómo manejar el organismo social de cualquier organización o institución. Es dinámica porque se pone en práctica lo requerido o indicado por la parte mecánica y, como hemos dicho, se divide en dirección y control. Veamos la fase del proceso administrativo: la planeación. La planeación es la primera fase del proceso administrativo y consiste básicamente en actividades que se realizarán en el futuro, a partir de decisiones tomadas en el presente y cuyos resultados se obtendrán también en el futuro. Es en esta etapa donde debemos responder preguntas como: ¿qué queremos conseguir? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro objetivo? ¿Quién se va a encargar de cada parte del proceso para conseguir la meta? ¿Cuándo y en qué plazo se va a realizar cada acción? ¿Qué recursos necesitamos? Estas y otras preguntas debemos respondernos en esta etapa. Aquí se determinan los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en el futuro. La planeación es considerada como la base para que el proceso opere de la manera más adecuada. Si existen deficiencias en el proceso de planeación, lo más probable es que las demás etapas del proceso sean afectadas, aunque no necesariamente funcionarán de manera equivocada cada etapa subsiguiente. Una planeación efectiva deberá de basarse en hechos y no en emociones genéricas, por lo que será posible evitar mayores obstáculos y, en caso no poderse evitar, se incluirá dentro de los planes reconociendo las precisiones respectivas. Es muy importante reconocer que el proceso de planeación es un trabajo de índole intelectual, por lo que el personal que intervenga deberá tener un buen nivel de experiencias y conocimientos en relación a los hechos correspondientes a la situación que se considera o la realidad en que se desenvuelve la organización. La planeación nos permite obtener un patrón o modelo de trabajo a realizar y sirve de base sobre las cuales se desarrollarán las otras funciones directivas. Podemos considerar que en la parte mecánica del proceso administrativo, la etapa básica es el planear, ya que si administrar es realizar a través de otros, de ahí la importancia de determinar la forma en que esas acciones habrán de coordinarse. En general, la planeación concierne a una serie de actividades que se van generando por cada una de las acciones que se establecen. Aquí se trata de prever y anticiparse a las eventualidades
prepararse para las contingencias y proyectar las actividades para lograr los objetivos marcados. La organización. En esta fase debemos respondernos ciertas preguntas, tales como, ¿en qué orden vamos a encargarnos de las tareas? ¿Quién se va a encargar de cada tarea? ¿Vamos a realizar las tareas de forma conjunta o cada uno se va a encargar de una cosa? A la hora de tomar decisiones, ¿las tomaremos de forma democrática? ¿La jerarquía será horizontal o vertical? La fase de organización corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo. Al igual que la planeación, sigue siendo una fase mecánica, de escritorio, gabinete o preejecutoria. El objetivo principal en la fase de organización es la de crear la estructura idónea, conjugando lógica y eficiencia para que la institución trabaje como una sola, logrando así el propósito común. A través de esta etapa, el administrador define funciones, responsabilidades y coordina todos los elementos que intervienen para crear una estructura y un escenario eficiente de trabajo. Es la fase que le da vida a esos detalles que se ha planificado dentro del proceso administrativo, estructurando mejor cada actividad, asignando los recursos que se necesitan y seleccionando las personas con las competencias requeridas para cumplir las actividades asignadas. En la organización del proceso administrativo, lo que se busca en esta fase es la coordinación de todo lo planificado con anterioridad. Por ello, esta etapa resulta esencial para poder dirigir los esfuerzos de trabajo hacia metas precisas y concretas. De nada serviría definir una serie de objetivos si posteriormente el equipo es incapaz de poder redirigirlos hacia su consecución. Durante esta etapa será imprescindible saber organizar adecuadamente los recursos personales y económicos. Dirección. La dirección es la tercera fase del proceso administrativo, pero se considera la primera fase dinámica de la práctica administrativa. Es decir, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado. Se le ha dado una gran importancia a esta etapa del proceso. Algunos lo llaman comando, otros lo denominan como ejecución o implementación. En fin, las denominaciones son válidas siempre y cuando signifiquen toda aquella acción de realizar las cosas a través de otros. La dirección es la primera y única fase que tiene que ver directa y solamente con el elemento humano. Uno de los objetivos principales de la administración es lograr que las personas que tienen responsabilidad y autoridad de dirigir las actividades integren sus esfuerzos a favor de la obtención de los objetivos de la empresa. Es la fase de ejecución de lo coordinado, donde se necesita un gerente que motive, comunique y supervise las actividades planeadas y coordinadas. En la dirección del proceso administrativo, la persona que ejerce el cargo de gerente debe tener la potestad de decidir y también manifestar sus habilidades personales, ya que se podría comparar con un director de orquesta. Control. Es la fase del proceso administrativo de una organización donde se busca medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar aquello que sea necesario y asegurar que el proceso vuelva a comenzar desde una planeación más inteligente que la anterior. El control del proceso administrativo proporciona la oportunidad de mejorar los puntos débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en la cultura organizacional. En esta fase se compara lo planeado con lo obtenido y se observa la desviación existente en caso de que exista. Se dice que el proyecto ha llegado a su fase final cuando cumple su fase de control. Y es justo en este momento que termina un primer ciclo para comenzar de nuevo en la fase de planificación. Esta fase también resulta imprescindible, porque sin ella resultaría imposible poder conocer los aspectos necesarios a mejorar durante las distintas etapas del proceso administrativo. Es la última etapa del proceso administrativo, que consiste en medir y corregir los procedimientos de los componentes de una empresa. También el control nos ayuda a efectuar mediciones en el desarrollo financiero, como el ir comparando los gastos previstos en la etapa de planeación con los gastos contratados y los gastos reales que se están efectuando, así como los gastos indirectos que debieron haber sido previstos y la utilidad deseada del proyecto. Además, el control también se aplica en las actividades que no están directamente involucradas en actividades de producción, como es el de control de personal, administrativo, control de auditorías administrativas, control de inventarios y el control en general que debe efectuarse para evaluar de manera global a una empresa, para determinar o saber si los objetivos globalmente planteados y las metas que se ha establecido la organización va a la par con relación a nuestra situación actual. Si esta información te pareció útil, suscríbete, dale like y coméntame de qué lugar del mundo nos ves. Listo. Un video un poquito largo, pero muy necesario porque en el tema de administración vemos aquí que hay un proceso
Hay un proceso administrativo, hay etapas y hay fases de las que nosotros debemos conocer. Esto lo aplicamos muchas veces hasta en nuestra cotidianidad. ¿Qué significa en la cotidianidad? Tal vez en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos, ¿sí? Tal vez la primera empresa que nosotros podemos controlar, el primer emprendimiento es nuestro mismo hogar, ¿sí? Y en ese sentido, pues, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas para que vayamos haciendo, pues, más dinámica la clase, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Quién desea responder la primera pregunta que decía, etimológicamente, ¿qué significa administración? Yo, Ana Lucía, A ver, Anita Lucía. decía que es administración es aquel que presta un servicio a otra persona. Ya. Aquel que presta sus servicios al mando de otro. Al mando de otra persona. ¿Cierto? Entonces, Ya. etimológicamente, la administración es eso, aquella persona que presta sus servicios al mando de otros, ¿sí? Ya listo, Anita Lucía, le tengo apuntada. Vamos con la siguiente pregunta. Hablaba de este autor, Robin, ¿no es cierto? Según Robin, la administración es la coordinación de actividades que deben realizarse de forma... Coordinación de actividades de manera eficiente y eficaz. Exactamente, muchas gracias, Gladys. Gladys, anotado usted también. Eso nos dice Robin, y ese es el tema que ustedes tienen como actividad formativa, ¿no es cierto? El tema de la eficiencia y la eficacia, que está dentro del proceso administrativo. Es por eso la importancia de nosotros ver también cuándo somos eficientes, cuándo somos eficaces. Muchas veces escuchamos ese término, ¿no es cierto? Qué eficiente, qué eficaz que eres. Entonces, pero hoy lo vamos a desglosar un poquito más, esperemos que el tiempo nos dé. Así que vamos a continuar. La siguiente pregunta era, ¿cuáles son los cuatro elementos del proceso administrativo? A ver, uno. Yo, Gabriela Sanaguaray, dicen. Gabriela, ya. Sanaguaray. Es planificar, organizar, dirección y control. A ver, veamos otra vez, dígame. Planificar, organizar, dirección y control. Ya le digo, licenciada. No, ya seguimos con ya. Vamos por la otra, ya. Muy bien, Gabriela. Gladys Arango también, ya. Muchas gracias. Las personas que ya participaron no es necesario que vuelvan a participar, ¿sí? Y los micrófonos no sirven. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué fases del proceso administrativo intervienen en la etapa mecánica? ¿Qué fases del proceso administrativo intervienen en esta fase, en esta etapa? Yo, Vilma Yuxi, dirección y control. Vilma. Ay, no. En la fase mecánica, ¿verdad? Sí, en la fase mecánica, no en la fase dinámica. La planeación y la organización. Muy bien, Vilma. Ya, la planeación y la organización. Listo. Siguiente pregunta. ¿En qué deberá basarse la planeación? Yo, María Sánchez. A ver, William dijo primero, ¿ya? Wilson. Ya. En hechos y no en emociones genéricas. Ya, muy bien, Wilson. Muy bien, así me gusta que participen y no les va a dar sueño. Ya sé cómo les voy a poner. Listo. A ver, la siguiente pregunta y la última pregunta. A ver, no, nos faltan dos. ¿Cuál es el objetivo principal de la organización? ¿Cuál es el objetivo principal de la organización? No, nadie logró escuchar eso. Yo, Licen, A ver, es la de crear la estructura idónea. Ya, con lógica y coordinación de la
Eficacia, Liz. Con lógica y eficiencia, ¿no es cierto? Con lógica y eficiencia. Listo. Aquí les voy a dar también a José, ¿ya? José Saca también ha estado muy pendiente de esta pregunta. Entonces, vamos a ver. Listo. ¿Qué se compara en la fase del control? La última preguntita. Yo, licenciado. Previstos y control. Rosa Pixelema. Lo planeado y lo obtenido. Rosa Con lo obtenido. Pixelema. Muy bien, Rosa también. Han estado muy pendientes del video. Me alegro mucho. Y esto es muy importante, como les dije, pues lo aplicamos dentro de una empresa. Cuán importante es el tema de saber administrar, ¿no es cierto? De saber dirigir, de saber planificar, de saber controlar, de saber si mi emprendimiento va por buen camino o no, ¿no es cierto? De saber si lo planeado está acorde con lo que hemos obtenido al final, ¿no es cierto? El proceso de administración es de eso, es planificar, es organizar, es dirigir y es controlar, ¿sí? Vamos a irnos directamente al tema me hubiese gustado que el tiempo nos dé más, pero vamos a ver solo esta parte de aquí que me gustaría que ustedes también conozcan. ¿Por qué? Porque dentro del tema de emprendimiento, es verdad que nosotros tenemos también el proceso administrativo, también tenemos que saber administrar nuestro emprendimiento, pero no son los mismos principios. Aquí nosotros nos damos cuenta de que los principios de organización más útiles en el área de emprendimiento son la integración, la dirección y el control. Deja un poco de lado ya el tema de planificar y organizar y nos enfocamos más en este tema de integración, porque aquí como que estamos integrando la parte de planificar y organizar. Entonces, los principios descritos anteriormente, los que les indiqué, integración, dirección y control, proponen una organización fundamentada en la división racional del trabajo, ¿sí? Esta organización es generalmente aprobada por los directores del emprendimiento y comunicada a los colaboradores de puestos, ¿sí? De organigramas, de reglas y procedimientos, etc. En otros términos, es la organización formalmente oficializada. Es decir, nosotros dentro de la dirección también ustedes pudieron darse cuenta de que aquí tiene que ver mucho con el talento humano, que es con lo que nosotros como emprendedores pues también trabajaríamos, ¿sí? Entonces, dentro de una empresa, muchos de ustedes trabajan, ¿no es cierto? Y sabemos que dentro de una empresa hay un orden jerárquico. Tenemos el organigrama estructural, ¿no es cierto? Que también está dentro de la dirección. Por eso la importancia también de la administración, porque hasta eso, o sea, tenemos que tener en cuenta todos esos pequeños detalles, y este no es un pequeño detalle porque tenemos que saber quién es el que va a estar a la cabeza de este emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Quién es el que me va a guiar? ¿Quién va a ser ese líder, ese guía, el que va a estar midiendo los resultados, el que va a estar planificando, el que va a hacer el trabajo mecánico? ¿Quiénes son los que van a hacer el trabajo más dinámico? Todo esto lo vemos en todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo. Una vez más, yo recalco de que el tiempo es bastante corto para que nosotros abordemos temas tan importantes, tan relevantes, que podamos seguir como que desglosando, ¿no es cierto? Desglosando, desmenuzando, así como que, así poquito a poquito. Entonces, nos vamos a ir directamente al tema de la eficiencia y la eficacia, una vez que ya vimos como que un preámbulo de lo que es la administración como tal. Ustedes tienen una actividad formativa y esa actividad les pide a ustedes revisar qué es la eficiencia y qué es la eficacia. ¿Alguien tal vez tiene una idea de qué es la eficiencia y qué es la eficacia? Yo, Licen, bueno, lo que estaba leyendo, ¿no? Dice que la eficacia es la capacidad de conseguir lo que nos proponemos. ¿Ya? Y la eficiencia es lograr cumplir ese objetivo. A ver, no nos confundamos, ¿ya? Verán, teníamos la eficacia, ¿sí? Eficacia,
Y la, Sí, esa es la capacidad, eficiencia. y la eficiencia. Entonces, la eficacia como tal se refiere a la capacidad de objetivos propuestos. de obtener, ajá, ¿sí? De conseguir lo que nos proponemos. Los objetivos propuestos, ¿sí? Ajá. Esa es la eficacia. Mientras que la eficiencia es alcanzar los resultados planeados, ¿sí? Lograr, ¿no es cierto? Es lo mismo. Que no es lo mismo, o sea, aquí tenemos que ver, o sea, son los medios, por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico, la eficiencia son los medios, la estrategia que yo voy a aplicar para conseguir los resultados planteados, ¿no es cierto? Son los medios, los recursos, todo lo que yo tengo para lograr tener una estrategia y poder alcanzar esos resultados. Mientras que la eficacia se refiere a cómo voy a conseguir yo mi objetivo propuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo más claro, con un ejemplo. Bueno, aquí también tenemos un pequeño concepto que es el tema de la eficacia. Entonces, en el ámbito empresarial se denomina eficacia a la facultad que tienen las personas o los procesos de alcanzar una meta o un resultado esperado. Entonces, eso es la eficacia. Alcanzar un objetivo propuesto, ¿sí? Y un ejemplo claro de eficiencia, por ejemplo, digamos que si yo en un restaurante con 20 cocineros, ellos van a preparar aproximadamente 90 platos por cena, ¿sí? 90. Y en otro restaurante, con 15 cocineros, preparan aproximadamente la misma cantidad. Por lo tanto, en el segundo restaurante son más eficientes. ¿Por qué creen que son más eficientes? Porque hacen más trabajo con menos personal. Hacen más rápido. Hacen bien las cosas. Son más rápidos. Coordinan las cosas. Exacto, hay una mejor estrategia seguramente, ¿no es cierto? Y con menos recursos obtienen la misma cantidad de platos en esta cena, ¿no es cierto? Por eso son más eficientes. Mientras que hay otro ejemplo, en un depósito se acomodan 60 cajas cada 10 minutos. En cambio, en otro depósito, donde utilizan montacargas, se acomodan 85 cajas cada 10 minutos, ¿sí? Por lo tanto, en el segundo depósito son más eficientes que en el primero. ¿Por qué? Porque ya tienen una estrategia, ¿no es cierto? Ya tienen, o sea, han invertido también, pero también el trabajo se multiplica. Entonces yo voy triplicando, voy duplicando, voy aumentando mi capacidad de carga, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Voy acomodando las cajas, pero más rápido. ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué soy más eficiente? Porque busco estrategia, ¿sí? No solamente estoy enfocada en los recursos, sino que además optimizo, ¿no es cierto? Optimizo tiempo, optimizo recursos, busco estrategias. Entonces, para lograr una efectividad, yo tengo que ser eficaz y eficiente, ¿sí? Voy a tener que tener clarísimo mi objetivo, ¿sí? Cuando soy eficaz tengo mi objetivo propuesto, planteado, súper clarísimo. Digo yo, esta semana quiero vender 20 pares de zapatos y lo logro. Ese es mi objetivo. Pero soy más eficaz cuando eso lo logro multiplicar y triplicar, buscando nuevas estrategias, tal vez capacitando a mi personal para que ellos tengan una mejor capacidad de enganche, de que vendan, de que puedan enganchar a más clientes y vender más. Entonces allí yo soy eficiente y soy eficaz también, ¿sí? Sí, ¿entendido, medio claro o no tan claro? Claro, sí, licenciada, muy claro. Listo, entonces vamos a ver también ahora un ejemplo de eficiencia en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ver, Andrea hace 5 pizzas con 1 kilo de harina, en cambio Esteban hace 3 pizzas con la misma cantidad de harina. Por lo tanto, Andrea es más eficiente que Esteban para hacer pizzas, ¿no es cierto? Porque Andrea hace 5 pizzas con 1 kilo de harina. En cambio, Esteban hace 3 pizzas con más cantidad de harina. Con la misma cantidad de harina.
Entonces, quiere decir que Andrea tiene su objetivo claro y además optimiza recursos, por eso ella es más eficiente. Mientras otro ejemplo tenemos aquí también de eficiencia, que José puede hacer 5 muebles por semana. En cambio, otro carpintero puede hacer 3 muebles por semana y por lo tanto, pues José también es más eficiente. Vamos a ver ahora un ejemplo de eficacia. Una compañía cumplió con el objetivo de ser la marca que más zapatillas vende. Por lo tanto, fue eficaz, porque seguramente su objetivo era ese, como les dije yo. En el tema de eficacia es tener mi objetivo claro y decir esto es lo que yo quiero lograr y lo logro. Entonces allí soy eficaz, ¿sí? Me planteé con todo este tema de la administración, yo planifiqué, yo generé mis objetivos, tuve mi misión, mi visión, todo tengo clarísimo y cuando yo voy a realizar mis ventas, pues digo, yo cuántas zapatillas quiero vender al mes y lo logro. Entonces allí es tener ese objetivo claro y tener esa eficacia, ¿sí? Tener clarísimo lo que yo necesito. La eficacia es lo mismo que eficaz, ¿no? Eficaz, han escuchado la palabra eficaz y eficacia, es lo mismo, mientras que eficiencia sí es diferente. Otro ejemplo, una empresa quería mejorar el sistema de atención al cliente y por eso se realizaron capacitaciones para todas las personas que trabajan